El futuro alcanzó a la oposición. El PAN y PRI llegan al 2024 con los dedos en la puerta, desorganizados, infiltrados, desdibujados y con brazos caídos en varios estados de la República. Muchos de sus líderes nacionales solo están interesados en cómo seguir medrando del erario a través de posiciones políticas desesperados por las pluris, y en los estados los líderes locales buscan obtener prebendas de los gobiernos morenistas. Hace mucho que dejaron de existir aquellos líderes de oposición que se enfrentaban al gobierno en turno, que levantaban la voz y generaban contrapesos. Hoy solo son comparsa. La política mexicana ha presenciado un fenómeno peculiar en los últimos años. La llamada oposición, tildada de conservadora y de derecha, hace esfuerzos desesperados por aparentar que su ideario político es el mismo que el de la Cuarta Transformación. Todo un contrasentido y un despropósito. El PRI y el PRD alimentaron a Morena. Sus bases y operadores políticos son los que ocupa actualmente la Cuarta Transformación en gran parte del país, y quienes aún permanecen dentro de estos institutos solo apuestan a una sobrevivencia básica. Sus socios, los del PAN, el partido que tradicionalmente representa a la derecha mexicana, tiene mayor presencia entre el electorado, pero se avergüenza de lo que es. Incluso desde 2018 la llamada oposición ha adoptado una estrategia cautelosa al evitar confrontaciones directas con el presidente López Obrador. Este enfoque se basa en el temor de perder votos de los simpatizantes del mandatario mexicano, pero ¿realmente esa estrategia ha sido beneficiosa? En los últimos procesos electorales, la oposición ha evitado el contraste de proyectos, maneja discursos con pinzas, evita la confrontación natural que debe darse cuando se contrastan ideas en procesos electorales. En las campañas, los candidatos de oposición y sus asesores deciden que golpear al presidente les quitaría votos de quienes simpatizan con él. Sin embargo, hay que cuestionar la validez de esta estrategia, considerando que ese voto de por sí no lo tienen ni lo tendrán. En cambio, al adoptar esta postura, la oposición pierde la oportunidad de movilizar a sus propios seguidores que sí están abiertamente en contra de las políticas del actual gobierno, pero terminan desilusionados ante esta actitud tibia de las figuras que supuestamente enarbolan sus demandas, y eso los aleja de las urnas. Es decir, mientras por un lado la oposición busca no incomodar a los simpatizantes del presidente, con el objetivo de atraerlos, lo que no se consigue, por otro pierden su voto duro. Especialmente la derecha de México ha caído en una situación vergonzante. Niega la cruz de la parroquia. Lo mismo ocurre en otros países latinoamericanos, pero en algunos lugares como Argentina ha habido un cambio gradual en la aceptación de la derecha por la aparición de nuevos liderazgos que defienden las posturas de este bando. Igualmente en Chile, José Antonio Kast le compitió fuertemente a Boric, y hay analistas que afirman que este líder de derecha será el próximo presidente del país andino. En España también se ha consolidado el liderazgo de Santiago Abascal con Vox, que sin reserva alguna se asume como de derecha y defiende las posturas tradicionales de este sector de la política. Comparando esto con la situación de México, surge la pregunta: ¿por qué la derecha mexicana se siente tan cohibida? ¿Por qué se avergüenza tanto? ¿Por qué se siente desnuda? Lo que queda claro es que falta un liderazgo fuerte que defienda principios conservadores sin complejos. Desde el PAN se ha adoptado un discurso que coquetea con la agenda progresista, organizando talleres de lenguaje inclusivo y el respaldo a símbolos feministas y abortistas que son señales de una claudicación que no solo ha sido identificada por López Obrador, sino que ha alimentado la retórica del presidente contra los conservadores. Es evidente que la derecha mexicana necesita un cambio radical en su discurso y enfoque. Hay un vacío de liderazgo que debe ser ocupado por una figura política más alineada con las verdaderas bases y pensamientos de sus votantes, pero en el horizonte no se ve a ninguno o ninguna. Los panistas de base albergan una creciente insatisfacción con su partido, que debe adaptarse a los nuevos desafíos y realidades. El PAN debe articular un nuevo discurso político y social, alejándose de las palabras y conceptos de sus adversarios que le ha dado por utilizar,
Es crucial presentar una agenda propia que refleje los valores conservadores sin avergonzarse de ellos. Si la derecha mexicana pretende revitalizarse, requiere valentía, autenticidad y un liderazgo audaz que rompa con la inercia del pasado y no se entregue a las primeras de cambio. La situación actual exige una reinvención, un renacimiento que libere a la derecha de las cadenas de la vergüenza y del entreguismo de muchos de sus dirigentes para posicionarse como una opción política válida y respetada en México. ¿Lo podrán hacer pronto? Por lo menos en el contexto actual no se ve cómo y además no hay tiempo. Soy Julio César Silva Cetina y me da mucho gusto saludarles en Palco Noticias desde el Caribe mexicano. Ayúdeme con un like, suscribiéndose y compartiendo nuestros contenidos. Nos vemos en la próxima.